Hermana, ¿quiere salir en el podcast, hermana? Sí, me cogieron el tema del café la otra vez en el podcast. Lo sacaron ahí. Ah, El versículo de la Biblia. Ustedes sí, saben que ese versículo de la Biblia sin café. se cambió. Eso originalmente en el griego decía que sin café. Y a algunos traductores le quitaron, sí, a algunos le quitaron K y dejaron Dejaron solo fe. fe, que sin fe. Pero no, la traducción original, el texto original dice sin café. Es imposible agradar a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, Presby. Bueno, ¿por qué titulamos el podcast Presby qué? Y es que uno va por la calle y dice, no, yo soy presbiteriano. Y la gente asombrada dice, ¿Presby qué? No lo saben siquiera mencionar Presby qué. Entonces, esa es la finalidad del podcast. La finalidad del podcast es que nosotros podamos dar a conocer, ¿sí? A través de estas reuniones, eh, qué es ser presbiteriano, qué es ser iglesia desde la Excelente. identidad presbiteriana y cómo desde nuestra identidad presbiteriana podemos expandir el reino de los cielos a través de una predicación clara y concisa de la palabra de Dios. Cómo esos elementos litúrgicos que nos diferencian tal vez de otras denominaciones pueden mostrar también la fe en Cristo Jesús. Sí sabías que a veces le dicen a uno presbimundano. Presbimu- ¿Qué te han pre- dicho pre- presbimundano, Selvi? Más de una vez. presbimundano. No Bueno, sé ya, por qué, la verdad, Ya vamos a hablar no me puedo un poco imaginar más eso. de eso. Me presento, mi nombre es Carlos Ferrer, soy miembro de la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla y me acompaña esta noche nuestro querido pastor, el pastor reverendo Cristian. Bienvenido Gracias, Carlos. Otra vez. otra vez acá en Round este 2. round 2. Quedaron unas cositas pendientes por conversar y hoy nos acompaña también el hermano Selwis, diácono de la primera iglesia presbiteriana, ¿sí? No, diácono de la iglesia presbiteriana. Di- No de, fui nombrado en esta iglesia, de la iglesia de la presbiteriana iglesia presbiteriana. en Barranquilla. En Barranquilla. Tú me contabas fuera de cámara que ser diácono de la iglesia presbiteriana aplica en todas las iglesias De la iglesia presbiteriana, de la en iglesia. este caso, de nuestra iglesia nacional, Ok, así como anciano gobernante. O sea, una vez que tú eres elegido, sí, pues puede que ya no, tu periodo se sí. acabe, quedas en receso, pero Ordenación. O esa sea, ordenación se mantiene. diácono siempre diácono. Sí. Amén. Ok, Anciano bueno. gobernante, siempre Bienvenido, anciano Selwis. gobernante. Gracias, Carlos, mi hermano. Ok, Un placer bueno, estar acá con ustedes, claro. conversando un poquito de la historia. Ok, ahorita nos vas a hablar un poco de ese proceso de Va- reconstrucción de la historia Esperemos que del sí, templo. ¿Sí? esperemos que Ok. podamos ayudarles con algo. Bueno, para seguir en la línea del capítulo anterior que hablábamos de la construcción del templo, de la historia, de la arquitectura, se daba un dato, pastor, usted me daba un dato a mí, yo estuve ahí indagando y consultando, que este templo era el primer templo protestante no católico construido en Colombia. ¿Sí? ¿Reafirma usted ese dato esta noche? Con una claridad, Ok. Carlos. Con una claridad, porque es que después nos van a llenar, nos van a bombardear nuestros hermanos bautistas. Em, es el primer templo protestante no católico construido en la Colombia continental. Construido en la Colombia continental. Hay que hacer la diferencia porque estamos hablando que en lo que en ese momento era San Andrés de Islas, estamos en el siglo XIX, ubiquémonos en Claro. 1836 aproximadamente, los bautistas llegan a San Andrés, llegan con algo que se llama evangelismo de colonia, o sea, llegan familias bautistas de Inglaterra y de otras partes del mundo a vivir a San Andrés, o sea, huyendo un poco de las guerras entre católicos y protestantes en Europa. Muchas de estas oleadas migrantes de Europa llegan y se establecen en las islas del Caribe, algunas, y otras en lo que se conoce como las 13 colonias de los Estados Unidos. Ese evangelismo, toda esa gente que llega de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra en el siglo XVIII, siglo XIX, a las costas de los Estados Unidos, costa este específicamente, y al mar Caribe, eran evangélicos protestantes que vinieron a quedarse, a vivir, ¿no? A establecer colonia. Entonces los bautistas llegan a Colombia mucho antes
que los presbiterianos en ese caso. Bueno, ni tanto, ¿no? Ni tanto. Pero llegan allá y se establecen ahí y construyen para la década del 40, 1840 por ahí aproximadamente, 46 si no estoy mal, construyen su primer templo para sus cultos religiosos. Entonces los bautistas dicen, nosotros tenemos el primer templo protestante no católico de Colombia. Ahí hay que hacer la precisión entonces, era la isla de San Andrés e incluso creo que políticamente para ese entonces no hacía ni siquiera parte de la Gran Colombia No, en ese sí, ya, momento. ya, Ya hacía sí, parte. sí, sí, Ah, sí. bueno, Ok. entonces, por eso hablamos y hacemos la claridad de la Colombia continental. Entonces, haciendo esa claridad, sí, estamos en el templo protestante, en el primer templo protestante no católico de la Colombia Ok. continental. O sea, ellos llegaron a vivir su fe, pero ¿cuál fue entonces la primera misión protestante en Colombia? ¿Qué denominación la hizo Selwyn? Los presbiterianos. ¿Sí? Eh, ¿Presbi qué? Presbiterianos. Ajá, cuéntame, ¿cómo fue ese proceso o cómo fue, sí, ese proceso de llegar a vivir la fe en contraste con llegar a eh, predicar la fe, enseñar llegar con el propósito de fundar iglesia, de expandir esa fe en particular. Bueno, yo creo que el tema de la misión evangelística, el pastor nos puede hablar más, pero como laico, Ujú. nosotros que sabemos del gran mandato, la gran comisión que tenemos de ir a predicar el evangelio, pues los misioneros, cumpliendo con su fe, tratan de esparcir ya no solamente la fe cristiana, porque obviamente sabemos que fuimos conquistados por país católico y Ujú, heredamos una fe católica. ujú, O sea, ya Cristo estaba aquí, pero no era esa fe ni ese fervor eh, que nos representa a los ujú, protestantes, esa tenacidad, ese amor por la palabra, ujú. por estudiarla, por vivirla. Entonces cuentan mucho los misioneros, bueno, ahora voy a adelantarme un poquito, pero que ellos llegaban acá al territorio y veían mucho a las personas sin una fe verdadera. Mm, Les cierto. Pero me gustaba estás hablando de los los misioneros protestantes, misioneros estamos hablando de los Misioneros. misioneros protestantes, ok, De protestantes. los primeros misioneros Sí, presbiterianos. protestantes. sí, ya pasamos la época Presbiterianos. O sea que los presbiterianos. primeros protestantes misioneros fueron presbiterianos en Colombia. Ya Sí, ¿Sí? sí, sí, con sí. una misión Ok. evangelística como tal, sí. Antes de eso, estamos hablando de 1820, eh, Sociedades por bíblicas. temas de la Legión Británica, Ajá, ajá. ellos llamaron o hicieron llamamiento a la Sociedad Bíblica Británica, en este caso, por el tema de la palabra, traer libros, y hubieron representantes aquí recorriendo el país, pero no digamos que en una manera formal o con la idea de establecer una iglesia fija y nacional. Ellos Mm, hicieron, creo que hicieron un gran labor, en lo poco que he tenido la oportunidad de leer, hicieron una gran labor de venir a traer la Biblia, dar esos primeros pasos. Seguramente, si no estoy mal, en esa época también hubieron otros misioneros que venían del sur, Ujú. también protestantes de otro de paso, pero como tal, tenemos que somos la primera iglesia con una misión estable, con un firme propósito de crear aquí una iglesia protestante y sobre todo de repartir ese evangelio, esa visión protestante hacia la gente, hacia los nativos. así es, así es. Eh, hacer un recorrido por todo eso es una cosa espectacular. O sea, hablar de esa historia nos tardaría muchísimos más espacios como este de lo que pensamos. Lo que apunta Selwyn es muy importante. En toda Latinoamérica, no solamente en Colombia, el primer, digamos, la primera luz del evangelio eh, fueron los católicos, pues vamos a decirlo de esa manera, a su forma, a su manera, lo hicieron, pero luego el evangelio, ¿no? El protestantismo empieza a abrir el camino con las sociedades bíblicas Claro. y con alguno que otro, le llamaban en ese momento colportores, que iban recorriendo las ciudades, iban recorriendo los territorios solamente regalando Biblias.
Entonces, eso no se puede identificar como un evangelismo de misión, sino simplemente ellos venían repartiendo Biblias y enseñándole de pronto a la gente a leer. Eso abrió un poco la puerta. Algunos pudieron quedar con su Biblia leyendo, entendiendo un poco mejor eh, ese evangelio que en las iglesias católicas todavía estaba muy vetado, muy prohibido, ¿no? El cura todavía daba la misa en Mm, latín en ese entonces, la gente no entendía, no tenían Biblia. Entonces, ese trabajo de las sociedades bíblicas desde la década del 20, del 10, que está muy ligado, ojo, está muy ligado a todas las luchas independentistas en toda Latinoamérica y en toda Sudamérica, en esas décadas precisamente. Eh, no es evangelismo de misión, era simplemente los que venían abriendo la puerta. Y como bien apunta Selwyn, la primera iglesia que realmente vino con una intención de formar iglesia, de hacer una misión y de transformar el país y de quedarse fue la iglesia presbiteriana. Yéndonos un poco al libro de los Hechos, vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo en sus viajes misioneros con Bernabé, con Sila, que en cada iglesia en cada pueblo o ciudad donde él transitaba, pues su misión principal era la de fundar una iglesia, ¿cierto? Pues Ujú, podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pablo una vez escribe sus cartas, escribe a iglesias específicas, ya. sí, que él dice que él llevó el evangelio a ese lugar y él les entregó el evangelio y como apóstol, él tenía de pronto la autoridad de decirles, bueno, están haciendo las cosas como no son, aquí les escribo una carta para corregirlos, para instruirlos. O sea que el fundar una iglesia, el hacer misión, es más que de pronto sí repartir sí, una Biblia o decirle, Cristo te ama. Es quedarse con el propósito. De hecho, Pablo se quedó en Corinto año y medio, 18 meses. Es quedarse con el propósito de formar una iglesia y que posteriormente el misionero se decida retirarse, la iglesia sea continúe, sustentable, sí, ¿cierto? Continúe seas Que con viable. la fe y con las que la obra prácticas, sea permanente. que la obra sea En permanente. ese Ok, orden de ideas sí fuimos los primeros. sí fuimos Ah, los primeros, Y con después esa de, intención. sí, con sí, esa intención. Ok, y esa primera iglesia fue fundada en Bogotá. sí. En Bogotá. ¿Tienes la fecha, Selwi? Si no estoy mal, 1861. Si no estoy mal. 1861. Hay que hacer ahí Ajá, corrección y para eso son ok. estos podcasts. Estamos corrigiendo un poco la historia. El dato de Selwyn es correcto, pero nos gustaría, Selwyn, que aportaras un poquito más, porque todo el mundo dice, y sobre todo los presbiterianos celebramos el aniversario de la Iglesia Nacional desde 1856. Entonces van a escuchar a algunos de nuestros colegas presbiterianos, ve, ¿y por qué Ah, por qué el 61? ¿Por qué hablar de la fecha de 1861? Sería Bueno, bueno. según narran los textos históricos, en 1856 inicia como tal el proceso misionero evangélico aquí en Colombia, es decir, es la entrada del protestantismo a Colombia, esa es la fecha que tomamos, y Sí, como inicio de la iglesia. Es más, es como el primer culto celebrado, no sí, habría problema. sí. Pero la primera iglesia fundada es nuestra hermana iglesia de Bogotá Así es. y se fundó, si no estoy mal, en 1861. Es decir, y es lógico, o sea, es el proceso normal de venir, lo que tú has dicho, de estarse con la población, ok. Enseña. enseñarles y llevar ese proceso sobre todo de conversión. Tenemos que entender que estamos hablando, ya lo dijo el pastor, de un siglo bastante difícil en nuestro país. Estábamos ya, ya éramos independientes, o nos habíamos independizado, pero todavía teníamos muchos conflictos políticos internos, Internos. sobre Ujú, todo con la rama, lo que más tarde fueron los conservadores y los liberales, y sobre todo ese pensamiento muy arraigado católico. eh, Católicos no eran muy ecuménicos en esa época, pastor. No, ¿Estoy o no? no, estás muy bien, ¿No? para nada. Y finalmente todo ese contexto político, social, termina dándole forma a lo que va a ser finalmente la iglesia, qué Sí, tanta sí, prohibición hay, qué tanta sí, libertad hay, sí, Mira, dónde nos reunimos, nos definitivamente, escondemos para reunirnos, eh, tenemos libertad para reunirnos. de hecho, definitivamente. o sea, las primeras leyes, dado que en esa época teníamos muy buena, bueno, digo nosotros, el país, tenía muy buenas relaciones económicas con Estados Unidos. Ujú, Estamos hablando de que ya el puerto, lo de Puerto Colombia o Sabanilla en esa época, en 1856 ya era como Sabanilla, había muchas exportaciones de tabaco, café.
y otros elementos de exportación, había muchos comerciantes extranjeros, sobre todo americanos. Ah, sí. Entonces, Y en la costa, en la costa y obviamente representantes en la capital. en la Entonces, capital. como dijo el pastor, si no teníamos una constitución como tal que nos avalara en esa época, sí a nivel político, pues primaba obviamente la iglesia. De hecho, comienza primero con ellos, con los mismos americanos. Ujú. O sea, los misioneros obviamente atienden a su población que está aquí en el país y el gobierno les permite a los americanos que reciban su culto en su idioma y en su fe. Pero el resto de nosotros o el resto de nuestros connacionales, no, o sea, no se puede, la iglesia, el país era católico. Entonces, romper ese esquema fue muy difícil. Seguramente, como dices tú, había que esconderse un poquito en los primeros años, ser muy político, obviamente, dependiendo de tu estatus. Asumo yo que era más fácil o no meterte en una iglesia protestante o estar con el cónsul, pero fue un proceso difícil. Si vemos, de hecho, para que llegue acá la estación a Barranquilla pasan muchos Pasa años. mucho tiempo. Los misioneros se van, o sea, duran aquí unos 10 años primero, se tienen que ir. Después llega, bueno, vamos adelante. Como digo, esto va para largo. Igual un historiador seguramente Eh, tendrá más Muchos bases más datos al y respecto, mucho sí. más perlas, pero el proceso no fue fácil. Es decir, el sacrificio, y eso es lo que tenemos que honrar y es lo que yo quiero eh, compartirles de lo que yo he podido investigar, es el sacrificio de los misioneros de venir a una tierra desconocida, a un idioma, con un idioma que no manejan, con un clima que no les favorece, sobre todo acá en la costa, con este calor. Imagínense nuestros hermanos americanos cómo pasaban. Y segundo, tenemos que también ubicarnos en esa época. ah, No habían aviones como tal en Nada. 1856, Eso era a no lomo de había, mula no había tampoco muchos o en trenes. barco, O sea, sí. eso era vapores por el Magdalena lleno de caimanes, mosquitos, 2 semanas hasta Honda, después Mula, Hacia Bogotá. hacia Bogotá o Medellín, que eran las tres estaciones con las que se comenzó el país. Primero Bogotá, luego Medellín, aunque Medellín cerró por un tiempo, y después Barranquilla. ok. Pero era muy difícil para ellos. De hecho, hay una perla, no se menciona mucho. Hay por lo menos 2 misioneros muertos Sí, en su viaje. sí. Que no Bien. alcanzaron a No terminar su alcanzaron viaje. a... No, llegaron, murieron aquí, pero no, ni siquiera pudieron hacer su trabajo misional. Murieron poco después de llegar por fiebre amarilla Fiebre amarilla. es parte de las enfermedades tropicales y de lo que tenían que sufrir acá. Bueno, y esos misioneros exactamente de dónde venían. Y bueno, ya que llegaban, ¿cuál era ahora la relación de esta iglesia nueva fundada? Hablemos la de Bogotá y luego hablamos la de Barranquilla, con respecto a pues el lugar de donde venían estos misioneros. Es decir, ¿cuál sería ahora ese proceso? Ya no de construcción a nivel de poner un ladrillo, de darle forma, sino a nivel administrativo. La iglesia estaba ligada a la iglesia de donde eran los misioneros. ¿Cómo es ese proceso para Eh, entender un poco Pastor, bueno, más? como tal, no Ajá. tanto de dónde o la ciudad natal de los misioneros, No, sino de la Junta de Misiones Sí, ¿de qué Presbiteriana. iglesia? Venían de la iglesia de la presbiteriana. iglesia De presbiteriana. Estados Unidos. En este caso, nosotros acá Ujú, fuimos, digamos que, evangelizados sí, por la iglesia presbiteriana del norte, Ujú. del podemos norte. decirlo, del norte de Estados Unidos. Aunque Ajá, Henry Barrington Pratt era de la misión, de la Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana del Sur. sí. Eso Ah, es muy interesante eso. Sin embargo, lo que apunta Selwyn es cierto, ¿no? Y es importante. Aunque eh, la Junta de Misiones del Sur es la que manda a Henry Barrington Pratt, realmente las iglesias del norte o la iglesia presbiteriana, la Junta de Misión de la Iglesia Presbiteriana del Norte es la que termina sosteniendo la misión. Recuerden que la guerra civil de los Estados Unidos se da precisamente por las fechas en las cuales Henry Barrington Pratt llega a Colombia por primera vez. Incluso nos cuenta la historia de Selwyn, creo que tú debes tener el dato de que el man tiene que irse, o sea, Henry Barrington Pratt llega un momento en que la Junta de Misiones le dice, tiene que devolverse porque lo necesitamos aquí. ¿Y para qué lo habían llamado? Lo habían llamado para que fuera capellán de los ejércitos del sur de los Estados Unidos en la guerra
civil de los Estados Unidos allá estamos hablando de la época de 1860 en adelante. Claro. Sí, entonces Henry, el primer misionero presbiteriano, era del sur, o de la Junta de De Misiones la del Sur, Junta de la del Junta de Sur. Misiones del Sur, porque él se educó en el norte y era ministro ordenado de la Iglesia eh, Presbiteriana eh, del de norte, Princeton, de del Princeton. Seminario Teológico de Sí, Princeton. señor. Y No, ahí también empieza otro tema por cortar. Pastor, cómo es eso que del norte del sur? Los bautistas nos pueden entender muy bien porque incluso ellos tienen esa diferencia marcada en su ADN teológico. Los bautistas del norte y los bautistas del sur. Los presbiterianos de una u otra manera también sufrimos esa, esa diferenciación entre las iglesias del norte de los Estados Unidos y las iglesias del sur de los Estados Unidos. Aunque a nosotros nos evangeliza un sureño, digámoslo así, no por, era sureño, ¿no? No era sureño el man, era pagado por los del sur, eh, ¿sí? no, pastor, yo quiero hacer una aclaración Sí, ahí. Cuando en 1856 que llega Pratt inicialmente, viene con el norte, tú lo has dicho. ajá, ajá, Cuando él vuelve acá, viene por el sur, acá a la estación de Barranquilla, pero él no termina, digamos que el trabajo acá, solamente deja una semillita y más que, y ni siquiera, y no solo él, ahí es donde viene el personaje o el gran personaje de Adam Erwin. de Adam Erwin que solamente lo relacionan mucho con con la historia del colegio americano Ujú, ujú, y creo que se ha escondido un poco sí, también su parte dentro del evangelio o la evangelización de la iglesia acá Pero está en hablando ya en Barranquilla. Barranquilla. Sí, 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 en señor. Barranquilla, Ok. ya. Prat se tiene que ir a la guerra de secesión. De hecho, allá conoce a Erwin en Norte de Es Carolina, allá precisamente que era cuáquero. Erwin eh, era cuáquero. sí, señor, Te tengo esa un perla. Esa perla. irlandés, Te tengo esa perla. un Era, irlandés era cuáquero. cuáquero. Ajá. Profesor muy metido a favor eh, de los derechos, sobre todo de educación de las gentes negras, podemos Sí, decirlo, sí, de sí, nuestros hermanos de color. sí, 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 sí. A muchos de ellos les gusta que le digamos negros. Negros, Sí, negros. mi Sí, papá le gusta la idea negro, sí, no hay problema. Entonces, Prat viene por el sur a Bogotá, dura unos años, se tiene que devolver, como dice el pastor, tema de la guerra de secesión en Estados Unidos, termina la guerra, eh, viene ya por el lado de la Junta del Sur, efectivamente acá en 1878 aproximadamente, inicia obra, pero le pega duro el clima. aquí. Sí, y bueno, más que todo a su esposa, la señora Pratt. Sí, sí. Le pegó duro, se puso mal la señora, no aguantó el calor y se va buscando algunas tierras como de Santander, un Un poquito más fritas. poquito más chévere, más rico el clima. Pero en esos 3 años que él dura aquí en Barranquilla, te cuento, es donde él trae a nuestro Adam amigo Erwin. Erwin a que lo ayude con la educación de los hijos y sobre todo con un tema de educación del sector. En esa época, menos del 3% de los niños tenía Acceso a primaria o alguna educación. Y no hablemos del grado ya técnico o bachiller. No había nada de educación. Entonces, ellos ven un tema muy importante de su misión evangelística. O sea, porque, y tiene lógico. Para nosotros, los protestantes, la Biblia es algo central. Poder leer la palabra, cada uno, la libre interpretación de la palabra es fundamental. Pero ¿cómo vas a leer si no sabes Si no leer? sabe leer, o sea, ¿cómo la vas a entender si no sabe leer? ¿Para qué te trae un colportor una Biblia? Si no la sabe leer. Y la hoja, pues. Entonces, Sí. ¿ves cómo vamos entretejiendo todos los temas? Y el ADN del presbiterianismo en el mundo siempre va a ser la educación. Porque la misión, la iglesia presbiteriana, desde el inicio, desde sus inicios, si nos remontamos al siglo XVI, en este mes de la Reforma que estamos ya viviendo, eh, tenía eso, ¿no? Hey, hay que darle la Biblia a la autoridad. Ah, bacano, pero la gente no sabe leer. ¿Y entonces cómo va a leer la palabra de Dios? ¿Cómo va a entender la Claro. palabra de Dios? El texto de Romanos, ¿cómo dice? ¿Cómo qué? Invocarán aquel de cual no han Del oído, cual no ¿cómo han irán oído, si ¿cómo nadie les irán si predica? nadie les predica? ¿No?
y la fe viene por el oír y el oír Por qué. la palabra de Dios. Claro, y entonces teníamos la Biblia ahí y los protestantes van a decir que la sola escritura es uno de los principios fundamentales, pero la gente no sabía leer. Ah, Entonces lo que hacen el ADN, y por eso no solamente el título oficial realmente de un ministro, de una ministra en la iglesia presbiteriana es presbítero docente, docente. porque debe estar en el ADN de un pastor la docencia, porque para nosotros la educación es la herramienta más poderosa que el Señor nos ha permitido a nosotros para transformar la sociedad. Obviamente su palabra, por supuesto, pero nosotros educamos a través de la palabra. Y lo que apunta a Erwin es fundamental. Erwin viene y empieza a enseñar a la gente a leer. Y imagínense con qué les enseñó a leer. Nos Con la, cuenta la Bi- historia que con la Biblia. con la Biblia. ¿No? Les enseñaba a leer con la Biblia y el hombre empezó a hacer un trabajo de evangelización tremendo aquí, llamado por Prat. Erwin se aguantó, Se aguantó. Erwin se aguantó en Barranquilla Se enamoró, diría y yo, se enamoró de de la Barranquilla. misión. Bueno, yo veo de pronto que tenemos la primera misión, Sí, el primer templo que está aquí en Barranquilla, que es este donde estamos ahora mismo, ¿cierto? Es decir, tenemos más de 100 años aquí en Colombia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué cuando tú le dices a una persona en la calle, a un ciudadano, no, soy bautista, él sabe qué es ser bautista, él por lo menos reconoce, ah, sí, los bautistas. No, soy católico, ok, sí, entiendo. Soy cuadrangular, sí, entiendo. Soy, digamos, carismático, ok, bueno, sí, medio te entiendo, ustedes hablan en lenguas y eso. ¿Por qué entonces cuando uno le dice a una persona, soy presbiteriano, él dice presbiqué? ¿qué? Presbiqué. Presbiqué. ¿Qué es lo que sucede con la gente que llevamos tiempo aquí y todavía no entiende, todavía no sabe, todavía no ha escuchado siquiera la palabra presbiteriano? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la causa raíz? Ya, Sí, hay sí, muchas. Yo voy a decir una. Ay, Yo hay voy a muchas. decir una. Creo que Tírala, tírala, nos tírala. ajá, escondimos. nos escondimos. Sí, nos Sí, pero escondimos. mira, el templo más grande no puede ser. Pero ya lo taparon. O sea, era el más grande hace 100 años. Ajá, Ya no se ve. Y era como decimos vulgarmente, bueno, no vulgarmente, ¿no? Coloquialmente, lo último en Guaracha. sí. Lo último. Ahorita que entremos o cuando entremos a los detalles del templo, que Selwyn ha profundizado en eso, pero una cosa de locos en ese Yo momento. me imagino cómo sobresalía este templo respecto a Era la lo primero ciudad. que se veía, ¿Ah? Selwyn, ¿no? La torre. De este sector sí. O Sí. sea, recuerden que en 1924 no habían tantos edificios como ahora, Ujú, pero sí habían algunas iglesias. Ya obviamente estaba la de San Nicolás, ajá, estaba la del Rosario, Ujú. que de hecho aparece en una de las fotos antiguas al fondo. sí. La iglesia esta de Murillo, La de la 33, Chiquinquirá, Chiquinquirá. Chiquinquirá se Chiquinquirá, llama. Ajá. claro, San esa, Roque. claro, San Roque es de Ah, las más viejas. ok. O sea, las tres más San viejas Roque. son primero San Nicolás, después está como San Roque, hay otro más que está en el centro, San José, Ujú. y después hicieron las de acá porque es que la vida de Barranquilla comenzó en el centro, al lado del río. Esto eran como las quintas, esto eran las afueras de la ciudad cuando llegó Erwin. Entonces, cuando se construyó la iglesia, pues ya se había trasladado un poco la actividad, ya existía Boston, ya el Prado también estaba en construcción en los 20, entonces ya se había movido un poco ya el, la parte importante, por así decirlo, de la ciudad, pero de todas formas las casas todavía seguían siendo de bareque y techo de palma. Entonces, dentro del sector sí era visible, no podemos decir que era la más grande de la ciudad. De hecho, en las presentaciones vamos a mirar alguna comparación Ajá. de tamaño con respecto a Ok. otras iglesias católicas o del sector, pero era muy visible. Pero estamos hablando no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de ahora, Claro. hace 20, hace 40. Creo que nos hemos ocultado. O sea, Creo que solamente se nos recuerda anteriormente tú le decías a una persona de la ciudad presbiteriano y él entendía, o por Sí, lo Sí, menos mira, relacionaba. mira, Ajá. de hecho hay una anécdota de cuando murió Erwin, hubo una multitud en su sepelio. Y de hecho hasta un cura católico
Dijo que era la mejor persona de Barranquilla, que su único defecto es que era que protestante. era Imagínate. protestante, que ese era el Eh, único defecto Oye, que que era qué muy, tenía. dato curioso ese. sí, Ajá. de hecho, bueno, porque nos adelantamos, nos pasamos algo, Carlos. Ajá. Quedamos en Prat, Prat estuvo acá, Prat se fue para Santander y Erwin se queda aquí en Barranquilla, ya sin sustento de la misión. Él estaba bueno, él era misionero asalariado inicialmente, se acaba la misión, Prat se tiene que volver, hay temas políticos en el país, otra vez, estamos hablando de 1870, lo mismo 79, poco después, 3 años después que estuvo Prat acá, se tiene que volver y Erwin decide quedarse solo, por su cuenta. Él comienza a predicar el evangelio, por eso es que el americano, el colegio americano, dentro de la tradición, está como uno de sus precursores, pero él comienza a darle clase a los niños del barrio, a los niños pobres, a enseñarles sobre todo de la palabra. Y él se queda acá solo más de 10 años. Llega después ya otra misión oficial, esta vez ya no del sur, sino del norte, el pastor Ujú. Cando Ujú. El reverendo Thomas Candor y familia. y Ya, esposa. ya para Ujú. cuando eso, la iglesia estaba fundada, No, 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 no no. había iglesia, solamente solo digamos que había habido un proceso de predicación de Erwin que le llamaban el protestante. habían reuniones, No, no. bueno, él daba clases y a sus alumnos él les Ok. predicaba. No sabemos exactamente si había, Si se reunían, Sí, se que él no, reunían. porque Erwin no era, primero, Erwin no era ministro ordenado. Ok. Él era un laico, profesor. Pero como buen protestante y cuáquero, pues el sacerdocio universal lo lo llevaba. llevaba muy impreso, ¿no? Y en ese entonces los laicos respetaban muchísimo la autoridad de un ministro. Ah, Entonces no predicaban, pero ellos decían, no, no, para mí es deshonra ponerme a de pronto a dirigir un culto o algo. No, tenía que ser sí o sí Un una persona ministro que estuviera ordenado. preparada y sobre todo el para tema de eso. los sacramentos para ya una Sí, organización Impartición de de eso. los sacramentos. Entonces, bueno, él se queda acá, mira, él se queda acá solo, comienza a predicar, entonces ya la gente estaba conociendo más de lo que es ser presbiteriano. Posterior a eso, ya cuando se funda la iglesia, o cuando llegan bueno, el proceso que hace Cándor y los demás, hasta la fundación de la iglesia, pues lo que en los medios es muy conocido de la iglesia presbiteriana. De hecho, tuvimos aquí también un líder presbiteriano, anciano gobernante de esta iglesia, que llegó a ser alcalde, llegó a ser alcalde de la un ciudad. gran político del país. Sí. Sí. Entonces, y es más, en los titulares lo mencionan como un logro de la iglesia presbiteriana, de la iglesia primer, digamos que persona protestante ocupando un cargo Un cargo en ¿Tienes, político Colombia. de de alto rango casualidad en tienes Colombia. algún Eso va a estar, foto o algo de... Eso va a eso Sí, estar va a salir. sí, porque sí, ese señor. titular... Tienen que venir a la celebración de la iglesia. Aquí ya estamos diciendo, vénganse Ok, para la celebración para que tengan todo ok. eso, toda esa Más información de no primera nos crean mano. lo que hablamos, vengan Es y van a mirar correcto, las fuentes, van es a mirar correcto. toda la información, fotos históricas, documentos históricos. Estamos hablando de Rafael Borelli. Ok. Entonces, fecha de fundación de esta iglesia, la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla. Mira, después de todo el proceso que Ujú. menciona Selwyn, bellísimo que hizo Adam Erwin, mucha gente lo recuerda por el Colegio Americano, pero realmente el trabajo de Erwin fue un trabajo de un hombre comprometido con el Evangelio. Y el legado de Erwin es la iglesia donde estamos nosotros ahora en estos momentos también, la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, que ya para la década de 1890, después del trabajo de Cándor, que vino, colaboró, ayudó a Erwin en su proceso, eh, se funda el 2 de enero. El acta de constitución, van a tener la oportunidad Sí, de ver el acta original de constitución de la iglesia, que la tenemos acá y la vamos a mostrar a las personas que nos acompañen a la celebración de este aniversario. Em, y ahí está la firma de Cándor, está la firma de Erwin. El 2 de enero de 1890 se da el acta de constitución de la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, constituyéndose en la primera iglesia protestante evangélica del norte del país y por mucho tiempo la única, por bastante tiempo, estoy hablando más de 50 años, la única iglesia protestante que había en la ciudad de Barranquilla. Luego vendrían a alguna misión bautista por allá por el 36,
y luego establecerían la Iglesia Bautista Central. De ahí para allá empezaron a venir en oleadas muy grandes otras denominaciones. Y para ese entonces la gente sabía quién era la Iglesia Claro. Presbiteriana, o sea, y sabían muy bien cuál era la misión de los presbiterianos. Muchos de los grandes eh, personajes de la historia de Barranquilla en ese momento, muchos de ellos con pensamientos liberales, muchos de ellos extranjeros, ¿sí? O de familias extranjeras, hacían parte de esta iglesia. Y, 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 y llevaban con orgullo el remoquete, ¿no? El seudónimo de ser protestantes aquí en la ciudad de Barranquilla. Cosa que perdimos, como bien lo apuntaba Sí, Selvi, nos escondimos en algún momento, sí, pero no debió haber sido así. sí, el proceso evangelístico realizado por la iglesia y sobre todo por su rama educacional o educativa, los colegios americanos. O sea, mucho de la gente prominente de la ciudad estudiaba en el colegio americano, tenía acceso a las iglesias o conocía del protestantismo y también se incorporaba. Cepeda Zamudio, Cepeda Zamudio, Fals Borda, Falsborda, sí, Estercita Forero estudió en Estercita americano. O Foreros fue sea, del estamos americano. muy ligados. O sea, el ¿Eh? proceso o la misión de la iglesia presbiteriana en Barranquilla tiene dos ramas, la educativa y la evangelística. Mm, Somos una sola cosa o se visionó como un solo proceso y una no podía existir sin la otra. sí. Entonces, creo que nos hemos escondido muchas veces. Yo soy exalumno del americano, protestante de nacimiento. Entonces, siempre, o sea, llevo mucho tiempo con este tema de que tú qué eres, presbítero. Ah, ¿qué qué? O sea, llevo toda la vida. Realmente, a veces es más fácil decir la religión del americano, Ya. La religión del Sí, sí, americano. del o sea, americano. la iglesia Oh, dueña del americano. del, Sí, Entonces, oh, ok, 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 ahí sí, sí. ok. era más fácil, era más fácil. Y eso denota que hemos perdido visibilidad como iglesia dentro de la ciudad. O sea, muchos de los procesos históricos de la ciudad tiene- tienen que estar de la mano de la iglesia presbiteriana. Y Ujú. hoy en día, en los centenarios, en las grandes conmemoraciones históricas de Barranquilla, no se nos menciona. Mencionan el colegio americano, sí, A veces, a veces, a veces. pero no a la Ya iglesia. ni siquiera, porque antes no Antes sí, fallaba, ahora ya. sí, sí. Hemos sido olvidados de la Sí, está, historia de pero Barranquilla, la idea de esta recopilación de que eh, estamos haciendo con de este Cristian podcast. y de este podcast, pues es Es retomar dar a un poco conocer eso. eso y Claro. comenzar a conversar y que nos recuerden. Sí, claro, claro. O sea, en el fondo también lo que queremos hacer es que entendamos que la iglesia presbiteriana eh, es un eslabón fundamental de lo que fue Barranquilla, ¿sí? Y que inició ese proceso y tuvo todo que ver este lugar y otras muchas de las iglesias nuestras, personajes como Elías Chewin fueron miembros de las iglesias presbiterianas, específicamente la iglesia Tabita, que fue fundada por esta iglesia, la iglesia presbiteriana Tabita. Em, Rescatar eso, Carlos, porque nos quedamos en el presbiqué, eso qué es, qué Mm, significa. Y se quedó en la historia, algunas personas que conocen qué es ser presbiteriano no identificaban el presbiterianismo con la iglesia presbiteriana histórica en la ciudad, sino con otras ramas del presbiterianismo en la mm, ciudad. Entonces, ah, sí, yo conozco la iglesia presbiteriana ortodoxa o la iglesia presbiteriana en América, que han sido misiones relativamente nuevas en la ciudad. Y también hay que apuntar una cosa del por qué de pronto, Selwyn apuntaba una, que estoy de acuerdo con él en que nos escondimos, pero hay otra, ¿no? Que no fuimos tan culpables de ella, y fue que para la guerra profunda que hubo en el país, que se vivió mucho más en el interior del país que acá en la costa, pero esa guerra entre la plataforma de partidos políticos conservadores y liberales, se llevó a la iglesia por delante en la década del 50, 60 en el 48 país, al 58. ¿sí? Se la llevó por delante. La única iglesia protestante del país en ese momento que tenía colegios, que tenía templos, que tenían bastantes congregaciones y que era fuerte, era la iglesia presbiteriana. Entonces todo el ataque del partido conservador
y de las alas radicales del catolicismo en Colombia se fue contra la iglesia presbiteriana. Iglesias presbiterianas destruidas, el templo original de la iglesia de Dabeiba lo destruyeron por Sí. completo, el templo de Ibagué. ¿Qué pasó aquí que aquí Tengo no? fotos, Y hay fotos de eso. ¿Qué tengo pasó fotos. aquí que no destruyeron el templo de Barranquilla? Es que Barranquilla fue otra cosa diferente, ¿no? Las oleadas de inmigrantes em, irlandeses, estadounidenses, Libanesa, libanesa. alemanes, hicieron que la tolerancia al protestantismo en Barranquilla y a otras cosas en Barranquilla fuera mucho mayor que en el interior del país. Ay, aquí somos más liberales. Sí, sí, definitivamente. Y eso promovió Mm. que el protestantismo en Barranquilla se extendiera y que la iglesia se mantuviera fuerte y se mantuviera, bueno, por lo menos hasta ahora, 134 años de misión en esta ciudad. Pero sí, el ataque del catolicismo en esa década del país fue muy fuerte y prácticamente escondió, enterró en gran parte el trabajo de la iglesia presbiteriana en el país. Y entonces lo que quedó en pie para muchos, que en esa lucha el conservadurismo fue el que ganó en muchas estaciones, en muchos lugares, lo que quedó en pie fueron los colegios. Entonces, del 60 para adelante, los colegios Mm. se empezaron a distinguir como colegios diferentes y todo eso, pero entonces la obra educativa tomó el lugar de la obra misional, de la obra eclesial de la iglesia presbiteriana en Colombia. Y luego después las embarradas de nosotros mismos como iglesia, las embarradas que hacen parte de todo proceso histórico de comunidades de fe, también creo que hicieron parte de que hoy en día no podamos, mucha gente no pueda distinguir qué significa ser presbiteriano. Bueno, y ligado a esa historia tan hermosa de la iglesia, de la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, pues está este símbolo que nos identifica como presbiterianos, este edificio que se erige como parte de nuestra identidad, no solo reformada, sino presbiteriana. Y bueno, queremos ya para de pronto cerrar, hablar un poco de la historia de la construcción de este templo. ¿Cierto? Este templo tiene 100 años, o va a cumplir 100 Va a años, cumplir 100 años. Sí. va a cumplir 100 años. Cuéntanos un poco, Selwyn, tú que estás trabajando precisamente de la mano de el pastor en la reconstrucción de esa historia, no solo de la iglesia, sino también del templo. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a tener lo que tenemos hoy en día? Este templo tan hermoso que nos acoge siempre en nuestras reuniones congregacionales y en los cultos y en la adoración a Dios. Bueno, mira, este templo, digamos que fue una bendición para su comunidad. Llevó mucho tiempo después de fundada la iglesia como tal, solicitando la congregación un templo. 34 años. 34 años. Sí. ¿Cierto? No tenían templo. Los cultos, hubo una época que se hacían en el centro. Se alquilaba Algún un salón. sector, un salón, algún salón de un edificio y se daban ahí los cultos. Posteriormente, aquí hubo un salón de culto, pero no era muy rudimentario. Después se contó con las instalaciones del Colegio Americano para Varones, que queda Aquí ubicado al ahí lado. atrás. También se utilizaba, después también se utilizó una capilla que quedaba en el Americano para Señoritas, en La Esperancita, Lo que es que es hoy Home Center. lo que es hoy Home Center, y no había culto. Entonces, se hacían cultos en las casas, se hacía culto en la casa de Boston, se hacía culto en Barrio Arriba, actual Rebolo, en casas, hasta que se solicitó a la Junta y desde 1923 aproximadamente, la Junta de Misiones aprobó los fondos. Obviamente, también hay que agradecer a los contribuyentes de esas misiones que levantaron esas cuantías bastante altas para la fecha. El dato también se los tenemos por ahí. Junta de Misiones Ah, de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Estados Unidos. ¿Tienes Unidos. el dato de Sí, de cuánto fue lo recaudado la inversión? para el... Sí, claro. ¿Cuántos dólares? Sí, algo bastantico. Y sobre todo de la época. Entonces, bueno, se aprobaron los planos y llegó el proceso, digamos que ya de construcción. Duró alrededor de un año. Un Un año acá, año la sí. construcción. Sí, Ah, pero señor. fue Sí. rápida. Sí, Sí, ¿saben? Sí, sí. bastante rápido. Igual estamos hablando ya de construcción en cemento.
Entonces, y ladrillo y cemento, pues Ladrillo y es cemento. un poco más rápido, obviamente. Y sobre todo que el techo, o sea, una primicia, está en acero estructural. O sea, mientras aquí los techos estaban hechos en paja, en Y madera, madera. aquí ya llegaron estilo las grandes edificaciones de Nueva York en acero estructural. O sea, Y mientras en Nueva York tenían acero estructural en la década aquí del 20, también, aquí Aquí también. también, ¿Y dónde? En la en primera la iglesia primera. la presbiteriana de iglesia, Barranquilla, cuando aquí todavía teníamos techo de paja, aquí teníamos ya tejas de cemento, de cemento. Sí, señor. de fibrocemento. Sí. O sea, no solo el primer templo, sino el más innovador, Sí, Claro, exacto. innovación ¿cierto? tecnológica. La Junta Señor. metió, digamos que el diseño muy parecido a las iglesias de Estados Unidos, a la iglesia protestante de Estados Unidos, y los materiales que se utilizaban, que sí ya se estaban utilizando en Estados Unidos. Entonces, digamos que ya sí hubieron ciertas novedades en la construcción y sobre todo que vemos que es un templo que está en excelente estado. Obviamente la iglesia le ha hecho un gran trabajo Yo, yo, de restauración y de puesta al día. yo le preguntaba precisamente eso al pastor el capítulo anterior, cómo había sido ese proceso para preservar el templo, porque está en excelentes condiciones en contraste con algunas otras edificaciones que tal vez sean de la misma época que ya prácticamente o desaparecieron o están por desaparecer. Yo me apresuraría a decir dos cositas. Primero, la excelente calidad de los materiales Ok, De eso y hablamos. coincido. de la mano de obra en su construcción. Y otros son las labores de mantenimiento que a lo largo de los años, pues los consistorios de esta iglesia como administradores, pues han desarrollado. Y Creo un que, tercero, la providencia de La Dios. y la providencia de Dios. providencia de Dios Claro que sí, también, que Ciertamente. amén. nos ha sostenido Sí, estos sí. 100 años hasta, bueno, estar nosotros hoy gozando de estas instalaciones. Sí, amén. Recientemente, Esto es lo que vemos, ¿no? Eh, de pronto originalmente no era así y vamos a mostrar un poco en la investigación que está haciendo Selwyn de cómo era, cómo se veía originalmente el templo en hace 100 años y cómo lo vemos ahora. Obviamente los colores y todo el tema de acabados es diferente. Sin embargo, hay cosas que son muy distintivas. Ustedes ven que todavía hay, las ventanas son de madera, las puertas son de madera, y eso sigue siendo original del templo. O sea, esa madera, decimos nosotros, yo digo coloquialmente aquí a todo mundo, esa madera es en la que los comejene quedan muecos. No le entra nada realmente y uno todavía ve las ventanas funcionales que son de la madera original que hicieron aquí, que trajeron cuando construyeron el templo. Entonces son ese tipo de cosas, a pesar de que estamos en el 2024 y de que se está haciendo un podcast aquí en el templo de la primera iglesia presbiteriana, esos elementos todavía de historia, ¿cómo se llamaría eso? De conservación arquitectónica, qué sé yo. Tal cual, tal cual. Sí, están ahí y la iglesia todavía no piensa de ninguna manera salir de ellos o desprendernos de ellos como de pronto en algunas otras edificaciones han hecho. No, todavía pretendemos conservarlos tal cual como están están. presentes todavía esos elementos aquí en Las sillas donde estamos donde sentados, estamos querido, sentados. las sillas donde estamos sentados. Sí, yo creo que el templo está en un 90% de su construcción original, los enseres y muebles también. O sea, se ha mantenido bastante ortodoxo, digamos, Eh, todavía, bastante clásico y creo que es algo bueno también, como parte de la herencia protestante, de las formas también. Bueno, ahora que dices eso, me causa curiosidad esto algo. está bueno, Y muchachos, esto está bueno. respecto bien, el templo se ha mantenido, pero ¿cómo ha cambiado de pronto ese proceso o esa liturgia de cómo adorábamos a Dios hace 100 años, Mm, cómo lo hacíamos hace 50 años, cómo lo hacemos ahora? ¿Cuáles eran los instrumentos que se utilizaban en ese tiempo? Si se utilizaban instrumentos, se cantaban solamente himnos, hoy cantamos solamente himnos. Esos elementos que también muestran cómo, aunque el templo se preserva, cómo ese proceso de servir y adorar a Dios es dinámico también Claro. y se va
contextualizando y actualizando en la medida pues que vamos aprendiendo nuevas formas de adorar a Dios, de expresar nuestra fe, de mostrar, por ejemplo, con el uso de este podcast para hace 100 años, pues ni pensar en eso. Yo creo que el pastor estará de acuerdo en que esa frase de que somos reformados, Sí, siempre reformados, Eso, pues se así, aplica. cabe perfectamente aquí. Obviamente, dentro del protocolo escocés, pues va a cambiar un poco en nuestra sangre, sobre todo aquí en Barranquilla, con esta sangre caribeña, pues la liturgia ha variado un poco, digamos un poco, y la hemos actualizado. eh, pero está presente la parte de himno, la parte tradicional, la parte de identidad. Creo que el pastor puede Sí, hablar más de ahí. sí, nosotros, la Iglesia Presbiteriana siempre ha tratado de mantener por lo menos la estructura litúrgica. Lo bueno de hacer parte de una misión o de una denominación, de una iglesia como la Iglesia Presbiteriana en el mundo, es que tú puedes estar en un culto aquí y te vas para un culto en el África, y a pesar de que la música y la cultura sea diferente, la la- estructura del culto, la forma de hacer la liturgia es idéntica, ¿no? Esos momentos de la liturgia que nosotros conocemos como momento de entrada, momento de la palabra, de acción de gracias y de salida, se mantienen fijos a cualquier iglesia presbiteriana donde vayas. Eso es parte de ser presbiterianos. Sin embargo, como bien apunta Selwyn, claro, la liturgia ha cambiado y el parte de ser de una cultura caribeña, de una cultura latinoamericana, hace obviamente que hayamos incluido dentro de la celebración de la fe expresiones musicales que no eran las de hace 100 años. Hace 100 años, y tenemos el dato ya, teníamos un órgano de tubos aquí en la Mm, iglesia y se tocaba el órgano, ¿no? Y era un honor tocar el órgano en la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla. El órgano desapareció hace mucho tiempo. Ahora tenemos batería, guitarra eléctrica, todo este tipo de cosas que obviamente hablan de ese cambio. Era ofensa a Dios dar palmas. imagínate. Ahora tú vienes a un culto y celebras con palmas, con alegría, sin ningún problema. Pero para esa época era la forma en la que se vivía la fe y en la que se expresaba el respeto a Dios. Y ahí, de una u otra manera, el cambio, la reestructuración del pensamiento teológico de la iglesia tiene mucho que ver. Y eso ha sido, obviamente, un proceso de muchos años, de décadas en la que la iglesia se ha tenido que repensar como reformados, siempre reformándonos. Importante esa frase para Ah, octubre. sí, pues sí, para ahora precisamente que vamos a estar celebrando el mes de la reforma y es de pronto otro tema que vamos a estar tratando en capítulos más adelante, que es ser reformado porque hemos estado hablando de pronto, tal vez dando algunos datos de lo que significa ser presbiteriano. Vemos que tenemos una estructura litúrgica, que la respetamos y que se ve en otras iglesias de la misma denominación y estructura. Vemos que tenemos, por ejemplo, este templo que hace parte de nuestra identidad. Vemos que el pastor tiene un elemento, un símbolo que también identifica o hace parte de lo que nosotros conocemos como ser presbiteriano, Aquí en este sí ¿cierto? se ve, sí, ahora sí se ve. Sí. Entonces, eso hace parte, pues, de lo que es ser presbiteriano, pero ya hemos agregado también una nueva palabra, reforma. Selby dijo, siempre reformándonos, el pastor dijo, reformando, siempre reformándonos, y vamos a estar tratando ese tema más adelante, que es ser reformado, y en contraste de pronto con ser presbiteriano. Si es lo mismo, si hay diferencias, si agrega algo, si quita algo, es bien Excelente importante. tema. Muy, Ese es muy, un muy, muy muy buen importante. tema. Sí. Bueno, de pronto ya para ir cerrando, sí, me gustaría, Selvi o el pastor, si tienen de pronto algún dato de la construcción del templo, de la fundación del, como ese, por ejemplo, de que tienen el acta de constitución de la iglesia, y lo vamos a mostrar acá, de pronto algún dato bastante curioso sobre ese proceso de construcción, sobre el proceso de fundación de la iglesia, que de pronto le pueda servir a las personas para animarse a decir, voy a ir a conocer, porque no soy cristiano, pero soy historiador y me interesa la historia de Colombia. Que es O el soy win, cristiano de otra denominación, que es pero el me win de uno y interesa. yo doy otro. Entonces, eh, Eh, bueno, curioso. sí,
la iglesia se inauguró, digamos que el 20 de septiembre, 20 de septiembre. Ajá. al mes con campanario. Para los que no saben, esta iglesia tiene un campanario, poseía una campana y Pero ahora me confundiste, porque el pastor habló del 2 de enero. ¿Qué diferencia? Exacto. bueno, vamos a aclarar. Ajá, Estamos Sí, sí, hablando sí. de la construcción del templo. ok, Sí. Este templo ajá. 20 de septiembre. 20 de septiembre. Sí, sí. se inauguró. Pero Ok. la fundación de la iglesia, 2 de enero 2 de enero. de Ok, 1890 y 20 de septiembre del 24. perfecto. Se inauguró la Claro. iglesia. Al mes se mandó a silenciar la campana. Ese es Se, el dato, ahí tienen. se mandó a silenciar ¿Y la quién la mandó campana. a silenciar, Selwyn? El consistorio, mientras cuadraban el tema de la hora. Parece ser, según se logra apreciar en el escrito, en el informe, pues estamos hablando de esto. Esta Ajá. información está en un documento histórico, en una de las actas del Que consistorio, tenemos acá. Sí, señor. que Ok. está aquí en el archivo de la iglesia, y mandan a silenciarla hasta que se logre cuadrar la hora con la empresa de acueducto público que precisamente en ese año estaba siendo inaugurada. Es decir, Fíjate. hay varios datos donde se muestra cómo la iglesia interactúa con la parte histórica de De la la ciudad. ciudad. Con el mismo desarrollo Sí, social y señor. económico de la ciudad y Sí, señor. De político. hecho, te tengo otro dato. eh, la señora, de Cisneros, del cubano que hizo el muelle, Ajá. que vino a Rotón, que vivía aquí en la Murillo, ahí donde queda el banco, El muelle de Puerto el Colombia. muelle de Puerto Colombia, Ajá. Javier Cisneros, Sí. la casa de él quedaba aquí en la Murillo. Las damas de esta iglesia, bueno, de la congregación o del prospecto de iglesia, porque estamos hablando de antes de que se organizara la iglesia, ya comenzaron a reunirse, la sesión de damas era con la señora de Cisneros en esa casa. Vaya, 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 vaya. Datos Interesante. buenos. No, Interesante los esos míos no datos. son tan interesantes. Bueno, El mío no es tan Bueno, interesante. Solamente el dato puntual es, tenemos fotos de hace 100 años del proceso de construcción de este templo. del proceso de Sí, construcción. señor, hay fotos. Hay fotos Hay fotos. de la iglesia construyéndose de hace Correcto. 100 años. Báilame el que quiere. Obviamente ahí sí les toca venir porque no vamos, les toca Bueno, venir a la celebración para que puedan ver las fotos. según yo consulté, en la iglesia histórica de San Andrés cobran la entrada, porque es, digamos, un lugar turístico, un lugar. La pregunta es, con esas fotos, con esos datos, con esas actas, con esos elementos históricos, ¿qué va a suceder aquí? Eh, ah, perdón, cuando hablan de plata me da una cosa. Creo que nos vamos a separar un poco de nuestros hermanos bautistas en ese sentido, Sí, con el tema del precio. Queremos que sobre todo el pueblo cristiano de Barranquilla, todos los evangélicos, todos los que se consideren de una fe cristiana, protestante, evangélica, no católica, conozcan su historia. perfecto. Así que no vamos a cobrar entrada ni nada de eso. No hay cobro de entrada, Aprovechen, este completamente Sí. año, el otro sí, gratis. El el otro otro sí. sí. Este es un semestre de maestría en Eso. historia religiosa, historia eclesiástica, Muy bien. historia de la iglesia en Barranquilla, así que aprovechen, Sí, porque sí, sí. eso no dan mucho de eso por ahí, ¿cierto? Bueno, entonces nos despedimos, no, nos despedimos de este capítulo y bueno, esperamos vernos pronto en este Ojalá podcast, no con una gripa, porque ojalá no con gripa y bueno, nos vemos en este su podcast, Presby, Presby. Presby.